Nunca olvidaré el momento en que aquel hombre desconocido se volvió hacia mí sosteniendo mi crucifijo en las manos y dijo que Dios le había mostrado en sueño que alguien había arrojado aquella cruz al río, llevando un dolor mucho mayor de lo que la madera podría soportar. Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo podía saberlo? Tenía la certeza absoluta de que nadie me vio aquella noche cuando caminé hasta el río Jordán y en un momento de desesperación total lancé mi crucifijo a las aguas oscuras. Pero ahí estaba él, un completo extraño, devolviéndome el símbolo de la fe que pensé haber perdido para siempre. Y lo que pasó después, bueno, eso cambió mi vida de una forma que jamás podría haber imaginado. Déjame volver un poco atrás y contar desde el principio, porque esta historia necesita ser contada como es debido. Mi nombre es Elías, y por más de 15 años fui pastor evangélico en una ciudad pequeña del interior. No era una de esas megaiglesias que ves en televisión, pero nuestra congregación era fervorosa, unida, y me enorgullecía ver los bancos siempre llenos en los cultos de domingo. Las personas venían de barrios distantes solo para escuchar la palabra, y confieso que eso me llenaba de una satisfacción profunda. Sentía que estaba cumpliendo mi propósito, que Dios estaba usando mi voz para tocar corazones y transformar vidas. El crucifijo que llevaba en el pecho no era cualquiera, era una pieza de madera antigua, gastada por el tiempo, que mi abuelo me había dejado de herencia. Él fue misionero durante décadas, predicó en lugares donde la fe era perseguida y siempre decía que aquel crucifijo lo protegía en todos los viajes peligrosos que hacía. Cuando murió, mi abuela me entregó la cruz y dijo: «Tu abuelo pidió que continuara su trabajo. Esta cruz te guiará». Desde entonces, nunca salí de casa sin ella colgada al cuello. Era mi símbolo, mi fuerza, mi conexión con algo más grande. Pero la vida tiene esas cosas, ¿verdad? A veces, justo cuando uno cree que tiene todo bajo control, que nuestra fe es inquebrantable, que conocemos los caminos de Dios, ahí es cuando viene la prueba más difícil. Y para mí, esa prueba tenía nombre Esther. Esther era mi esposa desde hacía 12 años. Nos conocimos en la Facultad de Teología. Ella estudiaba música sacra y yo, obviamente, me estaba preparando para ser pastor. Fue amor a primera vista, de esos que sientes en el pecho como un apretón agradable y sabes que es para toda la vida. Tenía una voz dulce, una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente y una fe que complementaba la mía de manera perfecta. Cuando nos casamos, fue ella quien sugirió que trabajáramos juntos en la iglesia. Dirigía el coro, organizaba los eventos, visitaba a los enfermos, era mi compañera en todo. Las primeras señales aparecieron de forma sutil. Esther comenzó a olvidar pequeñas cosas, dónde había puesto las llaves, citas que teníamos programadas, nombres de personas que conocíamos desde hacía años. Al principio, bromeábamos con eso. «Te estás haciendo vieja», le decía riéndome, y ella me daba un codazo cariñoso. Pero con el pasar de los meses, los olvidos se fueron haciendo más frecuentes, más preocupantes. Hubo veces en que me preguntaba la misma cosa 3, 4 veces el mismo día. Otras veces, se quedaba parada en medio de la casa, con una expresión confusa, como si no supiera dónde estaba. Fue cuando decidimos buscar un médico, y entonces comenzó nuestro vía crucis por los consultorios, por los exámenes, por las segundas opiniones. Cada médico que buscábamos, cada examen que nos hacíamos, era como si estuviéramos bajando un peldaño más en una escalera oscura. Las palabras de los especialistas se volvían cada vez más técnicas, más frías, más aterradoras. Resonancia magnética, biopsia, análisis genéticos, hasta que un día, sentado en una sala blanca y fría de hospital, escuchamos el diagnóstico que cambiaría nuestras vidas para siempre. Su esposa tiene una forma rara de degeneración cerebral precoz, dijo el neurólogo con esa voz profesional que usan los médicos cuando quieren amortiguar el impacto de una noticia devastadora.
Es una condición degenerativa e irreversible. Desafortunadamente, no tenemos tratamientos efectivos para esta enfermedad específica. Recuerdo que me quedé mirándolo por algunos segundos, como si estuviera hablando en un idioma que no entendía. Irreversible, degenerativa, sin tratamiento. Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Esther apretó mi mano con fuerza, y cuando la miré, vi lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Aún así, susurró, Dios sabe lo que está haciendo, mi amor. En aquel momento, yo todavía creía eso. Todavía pensaba que aquello era solo una prueba, un test de nuestra fe, y que si orábamos con suficiente fervor, si nuestra congregación se unía en ayuno y oración, Dios haría el milagro. Después de todo, yo era pastor desde hacía más de 15 años. Había visto cosas inexplicables suceder. Personas desahuciadas por los médicos que se curaron después de nuestras oraciones, familias destruidas que se reconciliaron después de nuestros consejos. ¿Por qué con Esther sería diferente? Intensifiqué las predicaciones sobre fe, sobre milagros, sobre el poder de la oración. Nuestra iglesia se movilizó de una forma que nunca había visto antes. Organizamos vigilias semanales específicamente para orar por la sanidad de Esther. Las personas ayunaban, lloraban, clamaban, y yo estaba ahí, al frente de todos, liderando cada oración con una convicción que parecía inquebrantable, pero por dentro, por primera vez en la vida, comencé a sentir una inquietud extraña. Los meses fueron pasando, y el estado de Esther empeoraba progresivamente. Comenzó a tener dificultades para hablar, para caminar, para reconocer objetos simples. Hubo un día en que me miró y preguntó, disculpa, pero ¿quién eres tú? El impacto de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Era mi esposa, la mujer que amaba más que todo en la vida, y no me reconocía, y fue ahí cuando comenzaron las dudas. Primero eran susurros en el fondo de mi mente, pensamientos que apartaba rápidamente porque consideraba blasfemia, pero después se fueron haciendo más fuertes, más insistentes. Si Dios realmente existía, si Él realmente me amaba como yo predicaba todos los domingos, ¿por qué estaba permitiendo que esto pasara? ¿Dónde estaban los milagros que tanto proclamaba? ¿Dónde estaban las respuestas a las miles de oraciones que subían al cielo todos los días? Seguí predicando, pero ahora las palabras salían de mi boca de forma mecánica. Hablaba sobre fe, mientras la mía propia se despedazaba. Hablaba sobre esperanza mientras me ahogaba en la desesperación. Hablaba sobre el amor de Dios mientras sentía que Él me había abandonado completamente. Los fieles seguían viniendo, seguían emocionándose con mis sermones, seguían creyendo en cada palabra que yo decía, pero yo me estaba muriendo por dentro. Las madrugadas eran los peores momentos. Esther dormía a mi lado, a veces agitada, a veces susurrando cosas sin sentido, y yo me quedaba despierto mirando el techo. Tomaba mi Biblia y trataba de leer, pero las palabras parecían sin vida, sin poder. Oraba hasta no poder más, pero era como si mis palabras rebotaran en el techo y volvieran vacías. El crucifijo de mi abuelo, que siempre había sido mi símbolo de fuerza, comenzó a pesar en mi pecho como una cadena. Y ustedes que me están escuchando, si han pasado o están pasando por alguna crisis de fe, por favor, suscríbanse al canal, porque historias como estas necesitan ser compartidas. Necesito que sepan que no están solos en este camino, que existe esperanza aún en los momentos más oscuros. La gota que derramó el vaso llegó una noche de jueves. Esther había pasado todo el día sin reconocerme, mirándome como si fuera un completo extraño. Por la noche, tuvo una crisis convulsiva tan fuerte que tuvimos que llamar una ambulancia. En el hospital, después de horas de procedimientos, los médicos me llamaron para una conversación. El neurólogo, el mismo que había dado el primer diagnóstico, fue directo al punto: pastor, su esposa entró en coma. No sabemos si va a despertar. Entró en coma. Las palabras resonaron en mi cabeza como un grito. Me quedé ahí, parado en el pasillo del hospital, mirándolo sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Coma.
Después de todo lo que ya habíamos enfrentado, después de todas las oraciones, todos los ayunos, todas las lágrimas, ahora esto. Volví a casa como un fantasma. La iglesia estaba organizando una vigilia especial para orar por Esther, pero no podía enfrentar a esas personas, no podía subir al púlpito y hablar sobre esperanza cuando la mía se había acabado, no podía liderar oraciones cuando yo mismo ya no creía que alguien estuviera escuchando. Fue entonces cuando tomé una decisión que, en aquel momento, parecía la única cosa lógica que hacer. Salí de casa sin avisar a nadie y comencé a caminar. No tenía destino fijo, solo quería andar, dejar que mis pies me llevaran a donde quisieran. Caminé por las calles vacías de la ciudad, después por la carretera de tierra que llevaba al campo, y sin darme cuenta, terminé en el río Jordán. No era el río Jordán de la Biblia, obviamente, era solo un río que pasó a tener ese nombre después de que nuestra ciudad fuera fundada, pero para mí tenía un significado especial. Fue ahí donde fui bautizado hace más de 20 años. Fue ahí donde sentí por primera vez la presencia de Dios de forma tan real que lloré como un niño. Fue ahí donde tuve la certeza de que mi vida sería dedicada al ministerio. Pero aquella noche, parado en la orilla de ese mismo río, todo lo que sentía era rabia, rabia contra Dios, rabia contra la vida, rabia contra mí mismo por haber creído en promesas que parecían vacías. El crucifijo de mi abuelo pesaba en mi pecho como si fuera de plomo, me lo quité del cuello y me quedé mirándolo en la palma de mi mano. Aquella cruz que mi abuelo había llevado en tantas misiones, que había sido mi compañera por tantos años, que había simbolizado mi fe inquebrantable. Si el Señor realmente existe, grité al cielo oscuro, ¿por qué me abandonó? Mi voz hizo eco en la noche silenciosa, y por un momento esperé alguna respuesta, alguna señal, pero todo lo que escuché fue el sonido del agua corriendo y el viento moviendo los árboles. Fue entonces cuando, en un impulso de desesperación y rabia, lancé el crucifijo al río con toda la fuerza que tenía. Escuché el pequeño splash cuando golpeó el agua, y después, silencio. Me quedé ahí por algunos minutos, mirando la superficie oscura donde mi símbolo de fe había desaparecido. Sentí como si hubiera enterrado no solo el crucifijo, sino toda mi espiritualidad junto con él. Volví a casa caminando despacio, sintiendo un vacío en el pecho que nunca había experimentado antes. La casa estaba silenciosa, fría, y por primera vez en años, no hice mi oración antes de dormir. Pensé que había perdido mi fe para siempre en aquel río. A la mañana siguiente, fui despertado por golpes desesperados en la puerta. Era mi sobrino Levi, un muchacho de 16 años, hijo de mi hermana. Estaba sin aliento, con los ojos muy abiertos de asombro. Tío Elías, dijo entre una respiración y otra, necesitas venir conmigo ahora. Está pasando algo muy extraño en el río. Mi corazón dio un salto. ¿Qué tipo de cosa extraña? Hay un hombre ahí, un tipo que nadie conoce. Está sosteniendo algo y diciendo que tuvo un sueño, que alguien arrojó algo al río, y que él necesitaba ir a buscarlo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No podía ser casualidad. Reacio, pero movido por una curiosidad que no podía explicar, seguí a Levi hasta el río. Cuando llegamos ahí, se había formado una pequeña multitud. En el centro de todo, había un hombre que nunca había visto en mi vida. Debía tener unos 50 años, cabello grisáceo, ropa sencilla, y una expresión en el rostro que mezclaba serenidad con determinación. Estaba arrodillado en la orilla del río, sosteniendo algo en las manos. Cuando logré acercarme lo suficiente, el shock casi me tumba. Era mi crucifijo. Aquella misma cruz de madera que había lanzado al río la noche anterior estaba ahí, en las manos de un completo desconocido. El hombre levantó los ojos y comenzó a hablar, y su voz tenía una cualidad extraña, como si cada palabra fuera cuidadosamente escogida. Esta noche tuve un sueño muy claro, dijo, mirando a la pequeña multitud que se había formado alrededor. Vi a alguien caminando hasta este río llevando un dolor profundo. Vi a esa persona lanzar esta cruz al agua,
no por falta de fe, sino porque el dolor era mayor de lo que podía soportar solo. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. ¿Cómo podía saber? ¿Cómo era esto posible? En el sueño, continuó el hombre, una voz me dijo que viniera hasta aquí muy temprano y buscara entre las piedras. Dijo que encontraría este crucifijo y que debía devolverlo a la persona que lo había perdido. Dijo también que esa persona necesitaba saber que Dios no la había abandonado, apenas está silencioso como la semilla antes de brotar. Fue entonces cuando se volvió lentamente y me miró directamente a los ojos. Era como si pudiera ver directamente en mi alma. Sus ojos eran gentiles, pero había en ellos una sabiduría profunda que me hizo temblar. Estás cargando un dolor que aún no se ha sanado, dijo, extendiendo el crucifijo en mi dirección. Pero Dios no te ha abandonado, Él apenas está silencioso, como la semilla antes de brotar. Esas palabras me golpearon como un rayo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que pudiera controlarlas. ¿Cómo aquel hombre podía saber exactamente lo que estaba pasando? ¿Quién era él? ¿Y cómo había vuelto el crucifijo? Tomé la cruz con las manos temblando. Estaba exactamente como la recordaba, ni más húmeda ni más seca de lo que debería estar. Era como si nunca hubiera estado en el agua. ¿Quién es usted?, logré preguntar con la voz quebrada. Sonrió de una manera que me llenó de una paz que no sentía hacía meses. Soy apenas alguien que aprendió a escuchar cuando Dios susurra. Antes de que pudiera hacer más preguntas, se alejó de la multitud y desapareció por la carretera. Pregunté a varias personas si conocían a aquel hombre, pero nadie sabía quién era. Era como si hubiera aparecido de la nada solo para devolverme el crucifijo, y después desvanecido nuevamente. Volví a casa en estado de shock, sosteniendo el crucifijo contra el pecho. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de pasar, pero era imposible encontrar una explicación lógica. Traté de dormir, pero estaba muy agitado. Cuando finalmente logré dormitar, tuve el sueño más vívido de mi vida. En el sueño, estaba caminando por un campo seco, completamente solitario. El cielo estaba gris y no había ningún sonido, ni siquiera el viento. Caminaba sin dirección, sintiéndome perdido y abandonado. Pero entonces, en el horizonte, vi una figura familiar. Era Esther, pero no la Esther enferma que había dejado en el hospital. Era la Esther saludable, radiante, con aquella sonrisa que me había enamorado tantos años atrás. No hablaba, pero extendía la mano señalando algo. Seguí la dirección de su dedo, y vi un árbol retorcido en medio del campo. Era un árbol extraño, medio muerto, pero que en el centro del tronco tenía un agujero en forma de cruz, y dentro de ese agujero, pulsando como un corazón, estaba un crucifijo. Comencé a correr hacia el árbol, pero mientras más corría, más parecía alejarse. Cuando finalmente llegué cerca, el crucifijo salió volando del tronco y vino directamente a mis manos. En el momento en que lo toqué, todo el paisaje se transformó. El campo seco se volvió verde, el cielo gris se abrió en azul, y una voz que no podía identificar dijo: «La semilla ya fue plantada». Desperté sudando, con el corazón acelerado, pero con una sensación extraña en el pecho. Era como si algo dentro de mí hubiera cambiado durante el sueño. Miré el crucifijo en la mesa de noche, y sentí una necesidad urgente de ir al hospital a ver a Esther. Era todavía muy temprano, ni siquiera las 6 de la mañana, pero no podía quedarme en casa. Me vestí rápidamente, y fui directo al hospital. Cuando llegué ahí, encontré al equipo médico en un alboroto que nunca había visto antes. La enfermera jefe vino corriendo hacia mí tan pronto como me vio. «Pastor Elías», dijo con los ojos brillando, «no sabemos qué pasó, pero su esposa está respondiendo». «¿Cómo así?» Respondiendo, sus signos vitales mejoraron drásticamente durante la madrugada. La frecuencia cardíaca se estabilizó, la presión se normalizó, y hace pocos minutos comenzó a mover los dedos de las manos. Es como si algo dentro de ella hubiera despertado. Corrí al cuarto de Esther, y encontré varios médicos alrededor de la cama, todos hablando al mismo tiempo, revisando aparatos,
haciendo anotaciones. El médico que nos había dado el diagnóstico inicial me vio y vino a hablar conmigo. Pastor, en 20 años de medicina, nunca vi nada parecido. Su esposa estaba en coma profundo hace 3 días, con todos los indicadores señalando un deterioro progresivo, pero durante la madrugada, todos sus signos vitales comenzaron a normalizarse. No logramos explicar lo que pasó. Me acerqué a la cama y tomé la mano de Esther. Estaba tibia, suave, y sentí una leve presión cuando apreté sus dedos. Sus párpados temblaban ligeramente, como si estuviera tratando de despertar. Fue en ese momento que me quité el crucifijo del cuello y lo sostuve junto con su mano. No sé por qué hice esto, fue un impulso, pero en el exacto momento en que toqué la cruz en su piel, sus ojos se abrieron lentamente. Elías, susurró con voz débil, pero clara. Exploté en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que parecía venir de un lugar del alma que ni sabía que existía. Esther estaba despierta, me estaba reconociendo, estaba diciendo mi nombre. Estoy aquí, mi amor, logré decir entre los sollozos. Estoy aquí, sonrió, aquella sonrisa que pensé que nunca más vería, y susurró, soñé contigo. Estaba en un lugar muy hermoso, y una voz me dijo que regresara, que tú me necesitabas. Los días siguientes fueron de una recuperación que los médicos describían como inexplicable. Esther no solo salió del coma, sino que también comenzó a recuperar las funciones cognitivas que había perdido. Lentamente, fue recordando a las personas, eventos, detalles de nuestra vida juntos. No fue una cura completa e instantánea, pero fue un progreso que desafiaba todo lo que la medicina conocía sobre su enfermedad. La noticia se extendió por la ciudad como fuego. Las personas que hacía meses oraban por Esther, comenzaron a venir al hospital para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. La iglesia, que se había movilizado tanto durante esos meses difíciles, estaba en estado de celebración permanente. Pero para mí, el milagro mayor no fue solo la recuperación de Esther, fue la transformación que pasó dentro de mí. Aquella experiencia en el río, el encuentro con el hombre misterioso, la devolución del crucifijo, el sueño, y después la mejoría súbita de Esther, todo eso me hizo entender algo profundo sobre la naturaleza de la fe. Cuando volví a predicar, mi estilo había cambiado completamente. Ya no gritaba desde el púlpito como acostumbraba a hacer, no prometía milagros con la misma certeza de antes. En cambio, hablaba sobre dudas, sobre momentos oscuros, sobre cómo hasta la misma fe necesita a veces morir para renacer diferente. Le conté a la congregación sobre mi crisis, sobre el momento en que arrojé el crucifijo al río, sobre cómo había cuestionado todo en lo que creía. Muchas personas quedaron impactadas al principio, cómo un pastor podía admitir haber dudado, pero después me di cuenta de que mi honestidad dio permiso a otras personas para compartir sus propias dudas, sus propios momentos de oscuridad. La iglesia cambió, ya no éramos una congregación que fingía tener todas las respuestas, éramos una familia que caminaba junta a través de las preguntas, que se apoyaba en los momentos difíciles, que celebraba los milagros pequeños y grandes con gratitud genuina. Esther se recuperó casi completamente. No puedo decir que volvió a ser exactamente como antes de la enfermedad, porque ciertas marcas quedaron, pero volvió a cantar en el coro, a sonreír, a ser mi compañera de vida y ministerio. Los médicos nunca lograron explicar lo que pasó, y nosotros nunca más tratamos de entender científicamente, simplemente lo aceptamos como un regalo. El crucifijo de mi abuelo nunca más se quitó de mi cuello, pero ahora tiene un significado diferente. Ya no es solo un símbolo de fe inquebrantable, sino un recordatorio de que hasta aquellos que guían a otros también necesitan ser guiados a veces. Es un recordatorio de que Dios a veces se manifiesta más claramente en nuestros momentos de mayor duda. Nunca más vi al hombre misterioso que devolvió mi crucifijo. Pregunté a varias personas de la región, busqué en otras ciudades, pero nadie supo decirme quién era. Algunos dicen que fue un ángel, otros piensan que fue solo un hombre bueno que tuvo un sueño extraño.
Prefiero no especular, lo importante es que apareció en el momento justo con las palabras justas. Hoy, cuando miro hacia atrás a esos meses de oscuridad, entiendo que fueron necesarios. Mi fe se había vuelto muy dependiente de resultados, muy basada en rendimiento. Yo predicaba sobre el amor incondicional de Dios, pero inconscientemente creía que Él me amaba porque era un buen pastor, porque hacía todo bien, porque nunca dudaba. Aprender a dudar, paradójicamente, me enseñó a tener una fe más profunda, una fe que no necesita respuestas para todas las preguntas, que logra encontrar a Dios hasta en el silencio, que confía aun cuando no entiende. Si ustedes que me están escuchando están pasando por algún valle oscuro, quiero que sepan que no hay problema en cuestionar, en dudar, en sentirse abandonados. A veces, es en esos momentos que nuestra fe tiene la oportunidad de transformarse en algo más real, más maduro, más fuerte. Y recuerden, así como mi crucifijo volvió flotando del río donde pensé haberlo perdido para siempre, a veces las cosas que creemos haber perdido tienen una forma misteriosa de regresar a nuestra vida cuando menos lo esperamos. La esperanza puede parecer muerta, pero como la semilla enterrada en la tierra oscura, a veces está apenas preparándose para brotar más fuerte que nunca. El milagro no fue solo la recuperación de Esther, aunque eso haya sido extraordinario. El milagro fue descubrir que Dios estaba presente hasta en los momentos en que tenía la certeza de que me había abandonado. Él estaba en mi desesperación, en mi rabia, en mi duda. Él estaba en el río oscuro, donde arrojé mi crucifijo. Él estaba en el sueño del hombre desconocido, Él estaba en mi propio corazón despedazado. Hoy, Esther y yo continuamos sirviendo juntos en la iglesia, pero con una perspectiva diferente. No prometemos que la fe va a resolver todos los problemas, pero testimoniamos que puede sostenernos a través de cualquier tormenta. No predicamos un Dios que siempre interviene de forma espectacular, sino un Dios que camina con nosotros aun cuando sus pasos son silenciosos. Y el crucifijo, el crucifijo continúa aquí en mi pecho, más significativo que nunca, no como un talismán de la suerte, o un símbolo de poder religioso, sino como un recordatorio diario de que hasta nuestra fe necesita a veces pasar por una crucifixión para poder experimentar la resurrección. Nunca olvidaré el sonido de aquel crucifijo golpeando el agua en aquella noche oscura, pero tampoco olvidaré nunca la sensación de recibirlo de vuelta de las manos de un extraño que me enseñó que Dios estaba presente hasta en mi acto de desesperación. A veces, es necesario perder algo completamente para descubrir que nunca realmente nos perteneció, y a veces, es necesario atravesar la oscuridad más profunda para descubrir que la luz nunca realmente se apagó. Esta es mi historia, una historia de pérdida y reencuentro, de duda y fe, de desesperación y esperanza. Y si ella tocó su corazón de alguna forma, si usted también tiene una historia de milagros pequeños o grandes, de momentos en que pensó que había perdido todo y descubrió que Dios estaba ahí todo el tiempo, me gustaría mucho escuchar, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser compartidas, necesitan dar esperanza a quien todavía está caminando por el valle oscuro. El milagro continúa todos los días, en las pequeñas cosas, en los encuentros inesperados, en las segundas oportunidades, en las palabras justas en el momento justo, y aprendí que el milagro más grande de todos no es tener una fe que nunca vacila, sino tener una fe que logra levantarse después de vacilar, que logra encontrar a Dios hasta en las aguas turbias del río donde pensamos haberlo perdido para siempre.